Hola amigos, bienvenidos. Hoy noticias en 10 minutos. Rust. La primera actualización masiva de 2025, muy esperada por todos. Y aquí les acerco todas las novedades. Sí, todas las novedades que implementaron y mucho más. Quédense hasta el final y verán nuevas mesas de trabajo, nuevas decoraciones florales, nueva comida y lo más importante, ¡pollos! ¡Muchos pollos! Y ahora podremos criarlos. Sin vueltas, vamos al lío. Cooking Workbench. El banco de trabajo de cocina es una nueva estación que te permite cocinar nuevas recetas de comida. Las recetas de la mesa de mezclas también se pueden elaborar aquí. Muchos de los nuevos objetos desbloqueados por el banco de trabajo de cocina ofrecen bonificaciones de estadísticas y modificadores, así que pruébalo. Cocinar ahora tiene un nuevo modelo visual en todas las implementaciones de cocina y en tiempo real. Chicken Coop. El gallinero es una nueva estación que te permite incubar y cuidar de tu propia bandada de pollos. Para empezar, tendrás que encontrar un huevo de una gallina en la naturaleza. Las gallinas salvajes tienen la posibilidad de dejar caer un huevo cada minuto siempre que haya un jugador cerca. Una vez que tengamos un huevo y construyamos el gallinero, podemos insertar el huevo y usar el botón de eclosionar para cultivar nuestra primera gallina. Cada pollo tiene 4 estadísticas: hambre, sed, amor y luz solar. El amor se satisface dando a las gallinas una pequeña palmadita en la cabeza de vez en cuando. Se satisfará siempre que su gallinero esté expuesto al sol. Si se satisfacen estas necesidades, sus pollos ganarán salud, mientras que si se descuidan, los pollos comenzarán a perder salud lentamente y eventualmente morirán. Si sus gallinas están felices, comenzarán a poner huevos en el gallinero periódicamente. Food Spoiling. Los alimentos a base de carne ahora se pueden echar a perder con el tiempo, lo que significa que se deberá almacenar en un refrigerador o cocinarlos antes de que se vuelvan inutilizables. La carne cruda se echará a perder después de 6 horas, mientras que la carne cocida se echará a perder después de 24 horas. El temporizador se reinicia cuando la carne esté cocida y se detendrá por completo mientras la carne esté en un refrigerador encendido. Cualquier artículo que pueda estropearse tendrá un temporizador en su panel de información del artículo, que le indica cuánto tiempo tiene, además de mostrar un icono si el artículo se está refrigerando y no corre peligro de estropearse. Triangle Planter. Para maximizar el espacio en sus granjas, lanzamos una nueva versión de la maceta que puede caber en una base triangular o en una pieza de suelo. Puede plantar 4 semillas a la vez y tiene la misma saturación máxima de suelo que la maceta pequeña. También hemos añadido una versión a juego de las macetas que se desbloquearán para los propietarios del paquete DLC Frontier. Para apoyar mejor los diseños de maceta, hemos hecho que la maceta existente y la nueva versión de triángulo sean diseños adecuados, para que no aparezcan como elementos independientes en el menú de fabricación y sean compatibles con la lata de spray. Bee. Las abejas son útiles para los jugadores de varias maneras. Pueden ser cultivadas o convertidas en armas. Primero, tienes que encontrar una colmena en la naturaleza. Estas aparecen en los robles del juego. Luego viene la cosecha, pero no esperes que se queden quietas. Una vez que destruyas una colmena, vendrán las abejas. Pueden ser un oponente formidable y se puede contrarrestar usando un traje de materiales peligrosos, arrojando agua sobre ti, usando un lanzallamas o utilizando una antorcha u otra fuente de fuego para evitar sus ataques. Después de recolectar un poco de panal, extrae la miel de tu inventario. La miel es útil en una serie de recetas de cocina, así como un alimento por derecho propio. También se puede vender en el campamento de bandidos para obtener chatarra extra. Al crear miel, existe la posibilidad de que aparezca un núcleo en la colmena. Esto es necesario para crear nuestra propia colmena. El siguiente artículo. Esta es una estación colocada por el jugador que nos permite hacer miel de abejas. Hay que colocar el núcleo dentro. Cada núcleo sube el nivel lentamente, desde grado 3 hasta grado 1.
El panal de grado 1 es el mejor y con el tiempo será el que más miel genere para los jugadores. Recordemos ponernos el traje de materiales peligrosos siempre que cosechemos. Las colmenas tienen algunas estadísticas que debemos administrar. Al estar en el exterior, la humedad y la temperatura. A las colmenas les gusta estar al aire libre. Tampoco les gusta que llueva, así que manténlos a cubierto o ten un fuego cerca. Asegúrate de construirlas en áreas más templadas o use calentadores. Por último, tenemos la granada de abeja. Esta es una nueva arma que nos permite crear molestos enjambres de abejas. Crearán lentamente hasta 3 enjambres más pequeños para atacar a los jugadores en un radio cercano y funcionarán igual que los enjambres de la colmena natural. Utiliza una fuente de fuego, agua, un trozo de materiales peligrosos o corramos como el viento para escapar. ¡Pasteles! ¡Finalmente! Hay un lote completo de nuevas recetas de pasteles listos para cocinar y devorar. Cada pastel diferente tiene una estadística única o una bonificación de modificador. Así que pruébalos todos y encuentra tu favorito. Banco de trabajo de ingeniería. Van a añadir un nuevo Engineering Workbench, un árbol tecnológico dedicado al agua, la electricidad y los sistemas industriales. Si alguna vez has querido llevar tu automatización de la base al siguiente nivel, esto es para ti. Engineering Workbench se desbloquea en el nivel 1 de Workbench, lo que brinda acceso temprano a circuitos básicos, gestión del agua y configuraciones industriales. A medida que avances, podrás investigar y fabricar componentes más avanzados, lo que facilitará la creación de fábricas automatizadas, redes eléctricas eficientes y sistemas de agua complejos. Hay cambios en la calidad de vida. Los drones aumentan su alcance de 300 a 600 metros y la vida se duplica. Se redujo el coste de la fabricación de la armadura de madera. Se han reemplazado todos los modelos de carne y se han actualizado muchos iconos. Ahora se puede ocultar información genética al mirar plantas. Más de 40 objetos han recibido una reducción en los tiempos de fabricación. El uso de energía de los letreros de neón se redujo a la mitad. Servidores Premium. La semana que viene lanzaremos los servidores Premium, una forma experimental de filtrar a los usuarios tramposos y crear una mejor experiencia para los usuarios legítimos. Para acceder a los servidores Premium, tu inventario de Rust en Steam debe estar valorado en $15 o más. Esto incluye objetos de la tienda permanentes, diseños de edificios, paquetes de decoración y diseños de materiales peligrosos, así como cualquier otro objeto intercambiable con un valor adjunto. Actualmente no incluimos los DLC independientes de Rust, como los paquetes de instrumentos, quemaduras solares y accesorios de voz. Esto puede cambiar en un futuro. Inicialmente comunicamos un umbral de $20, pero después de analizar los datos de millones de cuentas, nos decidimos por $15 como un punto de partida más efectivo. Esto se basa en una comparación de cuentas bloqueadas con jugadores regulares con el objetivo de lograr un equilibrio entre accesibilidad y la disuasión de trampas, aunque optando por el extremo inferior. Los servidores Premium solo serán visibles si su cuenta cumple con el umbral de los $15. Y también tendrán una clasificación más alta en los listados de servidores, en comparación con sus homólogos de servidores que no sean Premium. Esto no detendrá a que todos los usuarios hagan trampas, pero es una capa de protección adicional contra las cuentas desechables que hacen trampa. Y los desarrolladores aquí quieren subrayar que se trata de un experimento y que van a estar vigilando de cerca cómo impacta en la comunidad. Los servidores Premium se pondrán en marcha el jueves 13 de marzo de 2025. Hopper. El Hopper es un nuevo accesorio que se puede conectar a una caja de madera grande o a los barriles de almacenamiento. Cuando esté encendido, absorberá cualquier artículo caído en un pequeño radio alrededor del Hopper y los depositará en la caja. También actúa como adaptador de almacenamiento
para que puedas conectar tuberías industriales directamente a la caja sin necesidad de un adaptador extra. Si un jugador o animal muere mientras está dentro del alcance del hopper, será succionado y cosechado, con la carne, huesos, grasa animal, etc. Obviamente se deposita todo en la caja. Si hay una mochila cerca y cae en el alcance del hopper, será succionada y desempacada. O sea, te ordena los objetos por vos también. Todas las interacciones anteriores requieren que el hopper pueda ver el objeto o el cadáver, ¿no? Me refiero que esté dentro del alcance, ¿sí? Y no sea obstruido por bloques de construcción, o sea, que esté a la vista, ¿sí? Que no haya una pared por medio, a eso se refiere. Propiedad de objetos. Los objetos ahora muestran el nombre del jugador que creó el objeto y cómo se hizo cuando se pasa el cursor sobre él. Esta información nos permite reconstruir la historia de dónde vino cada artículo, o para presumir de haber robado todas las armas que alguien fabricó. A diferencia de la versión original lanzada en el sistema XP, esta versión tiene una serie de simplificaciones. Solo los elementos no apilables admiten la propiedad, y solo puede haber un único propietario por artículo. Los objetos conservarán la propiedad original sin importar cuántas veces cambien de mano. Armor Slots. Varias piezas de armadura fabricadas por jugadores ahora pueden tener ranuras de armadura. Las inserciones de armadura se pueden colocar en estas ranuras. Hay varios tipos diferentes de inserciones de armadura disponibles, cada uno de los cuales proporciona diferentes bonificaciones. Los objetos de armadura pueden tener de 1 a 3 ranuras y puedes mezclar y combinar las inserciones que elijas insertar. Solo las armaduras fabricadas por los jugadores pueden tener ranuras. El número de ranuras que tiene el objeto se asigna aleatoriamente durante la fabricación. Puedes aumentar tus posibilidades de fabricar una pieza con más ranuras bebiendo una nueva poción de calidad de fabricación. Cosmetic Flowers. Las rosas, las orquídeas y los girasoles ahora se pueden encontrar en la naturaleza, recogerse y plantarse en casa. Estas flores son solo cosméticas y no se utilizan en la elaboración. También hay un nuevo artículo de maceta para todas las necesidades de jardinería. Té frío y caliente. Los nuevos tés refrescantes y cálidos pueden ayudar a que tu vida como sobreviviente sea mucho más cómoda, especialmente elaborados para ayudar a combatir los elementos. Ofrecen una protección muy necesaria contra las duras condiciones ambientales que se encuentran en Rust. Bread and Wheat. Este mes hemos añadido un nuevo alimento, el pan. Junto a esto, también hemos incluido plantas de trigo para que los jugadores las recojan y cultiven ellos mismos para utilizarlas en la elaboración del pan. Train Tunnel Altitude. Han movido los túneles del tren subterráneo un poco más arriba, más cerca de la superficie del terreno, para reducir la longitud de los ascensores, las escaleras y las transiciones de rieles y hacer que sea significativamente más rápido y fácil viajar entre el mundo de la superficie y el mundo subterráneo. Para lograr esto, elevamos el terreno submarino en las áreas donde los túneles del tren están cerca de la superficie, mientras que lo dejamos bajo en todas las demás áreas. Han realizado muchas pruebas para asegurarse de que no están introduciendo ningún problema con esto, pero al ser un gran cambio que afecta a muchos aspectos de la generación de mundo, no pueden estar 100% seguros. Por lo que, si observas alguna zona en la que los túneles del tren subterráneo sobresalgan del terreno, o cualquier zona, por ejemplo los alcantilados o las rocas que se adhieren a los túneles, infórmalo junto con la semilla y la posición del mapa. Y la última noticia del video es que han mejorado la integración de Discord. ¿Aún no has vinculado tu cuenta?
Entra en el juego y sincroniza a tu amigo de Steam y Discord con facilidad, directamente desde el menú principal. ¡Madre mía con esta actualización de marzo! Porque eso no es todo. Montones de optimizaciones de servidor, mejoras en la gráfica del menú, optimizaciones de red, cambios en los privilegios de construcción, mejoras en el copiar y pegar, mejoras físicas y más. Pero hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y que hayan pasado un rato agradable. Chao, soy el Pollo.